Hola, hoy vamos a meternos con un tema, bueno, complejo, pero súper importante en el mundo laboral, el acoso sexual. Uf, sí, un tema delicado. Pero no cualquier tipo de acoso, ¿eh? Sino esos casos donde la agresión no es aislada, es algo constante, persistente. Y fíjate que hay un cambio, uno importante, en cómo la justicia en México está viendo estas situaciones continuadas. Así es, un cambio de criterio relevante. El centro de nuestra charla hoy es una decisión judicial, una tesis aislada. El número de registro es el 2030-334. Ajá. La emitió Tribunal Colegiado de Circuito, allá en el 32º Circuito. Para quien no esté tan familiarizado, una tesis, pues, es una interpretación de la ley que hace un tribunal. Exacto. No es que obligue a todos de inmediato como la jurisprudencia firme, pero sí marca un camino, una guía. Sienta un precedente. Exacto. Y esta tesis en particular, bueno, está como redefiniendo qué se necesita probar en estos casos de acoso sexual laboral que se repiten. Le da una nueva lectura, sí. Para analizarla vamos a usar, claro, el texto mismo de la tesis. Está publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que es donde salen oficialmente estas decisiones. El canal oficial, sí. Y también vamos a revisar partes clave de la Ley Federal del Trabajo, la LFT, y bueno, algunos análisis jurídicos que ya hay sobre este criterio. Perfecto. Con esas bases podemos entender bien el alcance. La misión de hoy, pues desmenuzar qué dice exactamente esta tesis, por qué es un cambio tan, digamos, notable frente a cómo se veían antes estos casos. Entender el antes y el después. Exacto. ¿Y qué significa en la práctica para la gente, para trabajadores, para empleadores aquí en México? Queremos ver cómo se busca ese equilibrio, ¿no? Entre proteger a quien sufre el acoso y, por otro lado, el derecho de defensa de quien es acusado. Un equilibrio siempre delicado, pero necesario. Totalmente. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo estaba la cosa antes de esta tesis? O sea, ¿cuál era el panorama legal? Pues mira, la Ley Federal del Trabajo, la LFT que mencionabas, ya hablaba del acoso sexual. Sí, el artículo 47, ¿no? Ese mero. La fracción 8 dice que es causa de rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón, o sea, un despido justificado. Ok. Y aplica si un trabajador comete actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual contra quien sea en el trabajo. Contra cualquier persona, pero ¿cómo se aplicaba eso en la práctica? Porque ahí estaba el detalle, ¿no? Ahí estaba el meollo. Sí. Tradicionalmente los tribunales eran muy estrictos. Para que ese despido fuera válido, le pedían a la parte acusadora, que podía ser la víctima o el mismo empleador que recibía la queja, Ajá. que describiera con una precisión, casi quirúrgica, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada acto de acoso. Cada uno. O sea, fecha, hora, lugar exacto, qué dijo, qué hizo. Exactamente. Imagínate la carga que eso significa para alguien que ha vivido una situación hostil, pero de forma repetida constante. Es brutal. Uf, sí, casi imposible de recordar todo con ese nivel de detalle. Exactamente. Era, en muchos casos, una barrera, casi insuperable. Y justo ahí, justo en ese punto, es donde la tesis 2013-334 mete un cambio fundamental. A ver, cuéntanos. El criterio central, digamos, lo que dice en esencia es: si estamos hablando de acoso sexual laboral continuado, Continuado, esa es la palabra clave. esa mera, ya no es indispensable que la víctima describa con todo ese detalle pormenorizado cada circunstancia de modo, tiempo y lugar. O sea, ya no te piden el registro bitácora de cada incidente para poder acreditar la causa de despido del 47 fracción 8. Exacto. Se flexibiliza ese requisito cuando hablamos de un patrón de conducta. Entendido. Ojo, esto aplica específicamente cuando lo que se alega es eso, un patrón, una serie de actos hostiles que se repiten, no un hecho aislado. Claro, no es lo mismo un incidente único que algo que pasa una y otra vez. Para nada. Se entiende que el daño se acumula, que la afectación viene de esa persistencia, de esa repetición de la violencia. Ok, me queda claro. Entonces, la clave es demostrar que no fue algo de una sola vez, sino un comportamiento repetido. ¿La tesis dice cuántos actos se necesitan para que sea continuado? ¿O es más bien una cuestión de probar el patrón? Es más eso último. La tesis no te pone un número mágico, no dice a partir de 3 actos ya es continuado. Ajá. Se enfoca en que exista ese patrón de conducta, en que la narrativa de la víctima sobre esa serie de actos sea coherente, aunque no recuerde cada detalle específico de cada uno. Tiene lógica. Y la lógica es bastante simple, y muy pegada a la realidad.
La experiencia, la psicología, nos dicen que una persona que está sometida a eventos traumáticos repetitivos difícilmente va a tener una memoria fotográfica de cada instante. Claro, el trauma afecta cómo recordamos las cosas. Por supuesto. Entonces, el enfoque del juzgador se mueve. Ya no es exigir una memoria perfecta, sino evaluar si existe, de manera creíble y con apoyo en otras cosas, ese patrón de acoso. ¿Y este cambio de enfoque de dónde sale? ¿Es una idea del tribunal o se basa en algo más? No, no es una ocurrencia. Tiene bases muy sólidas. La tesis se apoya directamente, lo dice explícitamente, en el Manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral. Ah, el manual de la Suprema Corte. Importantísimo documento. Importantísimo, sí. Elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal. O sea que el tribunal está diciendo, a ver, cuando analicemos estos casos, tenemos que quitarnos los prejuicios de género así. Precisamente así. Juzgar con perspectiva de género significa, entre muchas otras cosas, no caer en esos prejuicios tan comunes cuando valoras la credibilidad de la víctima. ¿Como cuáles, por ejemplo? Instinto social anterior o por la relación que tenía con el agresor. O la idea horrible de que las mujeres inventan acusaciones de acoso así nomás. Exacto, esa idea misógina. Aplicar la perspectiva de género es analizar los hechos objetivamente, pero reconociendo las dinámicas de poder, las vulnerabilidades que muchas veces existen en estos casos. Entendido. ¿Y qué otro fundamento tiene la tesis? Otro pilar muy importante es que distingue claramente entre el ámbito laboral y el penal. Ah, eso es clave. Sí, porque lo que se discute en un juicio laboral por un despido justificado no es si se cometió el delito penal de acoso sexual. Claro. Para eso hay otros procesos, otros juicios, y ahí sí se necesita un estándar de prueba mucho más alto. La prueba plena más allá de toda duda razonable. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la libertad de la persona, la cárcel. Exactamente. La consecuencia en lo penal puede ser la cárcel. En lo laboral, la consecuencia directa de que se acredite esta conducta, ¿cuál es? Pues la terminación del contrato de trabajo, el despido. Eso. En el juicio laboral se evalúa si la conducta del trabajador hizo imposible que siguiera la relación laboral, porque pues rompió la confianza, la seguridad, el respeto. Las consecuencias son sobre derechos laborales, no sobre la libertad personal. Y esa diferencia justifica que los requisitos de prueba sean distintos. Totalmente. Y esto nos lleva a otro concepto clave que la tesis valida, la flexibilidad probatoria y el uso de la prueba indiciaria. Prueba indiciaria. A ver, explícanos eso un poquito más. Suena como de detective. Un poquito sí, pero es un concepto legal súper importante. Significa que, a partir de hechos que sí están probados, esos son los indicios, la persona que juzga puede, lógicamente, inferir que existieron otros hechos que no se vieron directamente. O sea, hechos desconocidos, como los actos de acoso que ocurrieron en privado. Exacto. Como el acoso sexual casi siempre ocurre a escondidas, sin testigos, en lugares privados, pues sería casi imposible probarlo si solo valieran pruebas directas, como un video o una confesión. Claro, rara vez hay. Muy raro. Por eso se admite la prueba indiciaria. Por ejemplo, indicios podrían ser cambios notorios en el comportamiento de la víctima, testimonios de compañeros sobre un ambiente tenso, quizá mensajes o correos con lenguaje inapropiado, quejas anteriores que no prosperaron, cosas así. Entiendo. Pero ojo, es importante aclarar, un solo indicio, si está aislado, si es débil o ambiguo, pues probablemente no baste. No es suficiente una sola cosa. No, pero si tienes varios indicios que, viéndolos juntos, apuntan consistentemente a lo mismo, que son coherentes entre sí y que le generan convicción a quien juzga, Ahí sí. ahí sí pueden ser suficientes para dar por probada la conducta de acoso continuado. Entendido. No es una sola pista, sino varias que juntas arman el rompecabezas, digamos. Y en este esquema, ¿qué pasa con la declaración de la propia víctima? ¿Qué peso tiene? Un peso fundamental. La tesis lo dice claro. La declaración de la víctima es una prueba crucial, especialmente cuando no hay otras pruebas directas. O sea, su testimonio cuenta y mucho. Muchísimo. Debe ser valorado con cuidado, analizando si es coherente interna y externamente. Y se debe concatenar, así dice la tesis. Concatenar. Sí, o sea, relacionar lógicamente ese testimonio con los demás indicios que haya. Lo importante, insiste la tesis, no es esa precisión milimétrica sobre cada fecha y hora. Sino la coherencia general de la historia del acoso. Exacto. La verosimilitud general de esa narrativa del patrón de acoso
siempre y cuando esté soportada por otros elementos de prueba, aunque sean indirectos, aunque sean indicios. Entonces, para que quede súper claro, la declaración de la víctima, si es coherente y se apoya en otros indicios, podría ser suficiente para justificar el despido, aunque no haya testigos que vieran todo o un video. Correcto. Siempre que esa valoración conjunta de la declaración y los indicios lleve a la persona juzgadora a la convicción, a la certeza moral, de que la conducta de acoso continuado sí ocurrió. Vale. Y aquí conectamos con el impacto en la relación laboral. La tesis subraya que una vez que se acredite esta conducta continuada, aunque sea con indicios y sin el detalle exhaustivo de cada evento, Ajá. pues queda claro que la relación de trabajo ya no puede seguir. Se perdieron las bases. La confianza, la certeza, la seguridad. Se rompió algo fundamental. Se afectó la dignidad de la víctima, se creó un ambiente laboral tóxico. Y por lo tanto, la rescisión del contrato del agresor se considera justificada. Qué interesante ver cómo se aplica esto en la práctica, porque esta tesis salió de un caso real, ¿no? El amparo directo 79-2023. Así es. ¿Nos puedes cantar rápido de qué iba? Un amparo directo, para quien nos escucha, es un juicio que se usa en México para revisar sentencias definitivas de otros tribunales. Exacto. Pues mira, el caso era de un trabajador del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución enorme aquí. Sí, claro. A este trabajador lo despidió el IMSS. La acusación era que había cometido acoso sexual contra 4 mujeres. ¿4? 4. Eran pasantes de medicina que estaban haciendo su servicio social en la clínica donde él trabajaba. Ok, y él no estuvo de acuerdo con el despido, imagino. Para nada. Demandó, dijo que su despido era injustificado. Y su argumento principal de defensa fue, justamente, el clásico: que las denuncias de las pasantes no cumplían con eso de precisar modo, tiempo y lugar de cada acto. Lo que decíamos al principio. Exacto. Él alegaba que eso violaba su derecho a defenderse bien, porque ¿cómo se defendía si no sabía exactamente de qué lo acusaban en cada momento? El argumento tradicional. ¿Y qué pasó? Pues que tanto el Tribunal Laboral Federal, que vio el caso primero, como después el Tribunal Colegiado, que fue el que emitió esta tesis al resolver el amparo, concluyeron que el despido sí estaba justificado. Ah, ¿y cómo llegaron a esa conclusión? ¿Usaron este nuevo enfoque? Justamente. El Tribunal Colegiado aplicó de forma explícita la perspectiva de género que ya platicamos y este criterio sobre el acoso continuado. O sea, analizaron las declaraciones. Analizaron las declaraciones de las 4 pasantes, vieron la coherencia entre ellas, las relacionaron con otros indicios que había en el expediente Ok. y consideraron que, como era una conducta repetida, sistemática, denunciada por varias víctimas, pues no era indispensable exigirles esa memoria fotográfica de cada detalle que pedía el trabajador. El patrón de conducta quedó probado. Quedó acreditado a través de esa valoración conjunta de las pruebas y le dieron un peso central a las declaraciones de las víctimas. Vaya ejemplo. El tribunal básicamente dijo, a ver, entendemos que esto fue repetido contra varias personas. Valoramos sus testimonios juntos, con otros indicios, y eso nos basta para ver el patrón, aunque no tengamos el minuto exacto de cada cosa. Exactamente así. Lo ilustra perfecto. Ya no es un checklist de detalles formales, es una valoración más profunda, más contextual de la situación. Reconociendo lo difícil que es probar el acoso. Y la importancia de proteger a las personas en su trabajo. Esto sí se siente como un avance real, ¿eh? Para un problema tan grave y que muchas veces se queda oculto. Definitivamente lo es. Si quisiéramos resumir las implicaciones clave, los mensajes centrales que manda esta tesis, serían como 3. A ver. Primero, la declaración de la víctima es prueba válida, es relevante, y puede ser suficiente para acreditar el acoso si es coherente, creíble y se apoya en otros indicios. Su palabra cuenta, hay que escucharla sin prejuicios. 1. El segundo. Segundo, y es el corazón de la tesis. No se necesita esa precisión matemática de modo, tiempo y lugar para cada acto individual si hablamos de un patrón de acoso sexual continuado. La exigencia de prueba se hace más flexible, más realista. Ajá. Y el tercero. Tercero, se prioriza proteger valores fundamentales del trabajo, la confianza, la seguridad, la dignidad humana, por encima de formalismos procesales demasiado rígidos que antes podían ser un obstáculo para la justicia. Es un cambio de enfoque importante. De exigir una memoria casi imposible a valorar la coherencia de un patrón apoyado por indicios. Totalmente. El mensaje en el fondo es fuerte.
La justicia laboral está buscando ser más sensible y más efectiva ante algo tan complejo como el acoso sexual continuado. Se trata de reconocer cómo son las cosas en realidad. Exacto. Reconocer las realidades de las víctimas, las dinámicas de poder, lo difícil que es probar actos privados. Todo esto, claro, sin eliminar el derecho a la defensa del acusado, que sigue siendo esencial. Se busca un equilibrio más justo. Recapitulando rápido, esta tesis 2033-1334 es una evolución necesaria en cómo se interpreta y aplica la ley laboral en México frente al acoso sexual. Sí, Al reconocer que la conducta continuada es distinta, ajusta lo que se pide para probarla. Ya no esa memoria perfecta, que además de irreal, podía revictimizar a quien denunciaba. Parece un paso hacia una justicia más, no sé, más humana, más adaptada a la realidad. así es. Y esto nos deja quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. A ver. Este giro necesario hacia una valoración más contextual basada en coherencia y en indicios para el acoso continuado, pues también abre preguntas, ¿no? Plantea desafíos. ¿Cómo cuáles? Pues, ¿cómo nos aseguramos de que este enfoque, al flexibilizar requisitos, mantenga siempre ese equilibrio justo y sólido entre proteger la dignidad de la víctima, que es indispensable, y el derecho a la defensa del acusado, que es igual de fundamental? Buena pregunta. ¿De qué manera las empresas, recursos humanos, los mismos tribunales pueden aplicar este criterio para que sea efectivo, equitativo y que genere confianza en todos? Claro, porque la justicia no solo debe ser, sino parecer justa, ser creíble, accesible. Exactamente. Es una conversación que sin duda tiene que seguir.